reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Él es bueno, ¿verdad? Gloria al Señor, Él es bueno y yo creo que en esta mañana hay una razón suficiente para presentarnos delante de Él con la mejor actitud. Amén, porque por Él contemplamos la luz de este nuevo día. Por Él respiramos, por Él nos movemos y por Él estamos en esta mañana aquí. Así que vamos a alabar al Señor y vamos a hacerlo con el corazón, con el alma. Aleluya. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte
adórele, apláudale al Señor en esta mañana. Aquí está su presencia. Aquí está la presencia de Dios, hermano. Conéctese con la presencia de Dios. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey, porque Él ha hecho grandes obras y su grandeza es poderosa, venció las fuerzas que me acaban, y por su gracia yo soy libre. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey, porque Él ha hecho grandes obras y su grandeza Aleluya. poderosa, venció las fuerzas Glóriale, que alabe. me acaban, y por su gracia yo soy libre. Majestuoso, victorioso, vida eterna y salvación. Dios todopoderoso, eres tú mi gran Señor. Grandes son tus maravillas, tu palabra es poder. Eres la luz de mi vida, en ti siempre confiaré. Majestuoso, victorioso, vida eterna y salvación. Dios todopoderoso, eres tú mi gran Señor. Grandes son tus maravillas, tu palabra es poder. Eres la luz de mi vida, en ti siempre confiaré. Y yo me regocijaré en tu presencia. Regocíjese en la presencia de Dios. Regocíjese, aleluya. Él está aquí, hermanos. Él está aquí. Aleluya. Con todas mis fuerzas lo declararé. Majestuoso, victorioso, vida eterna y salvación. Dios todopoderoso, eres tú mi gran Señor. Grandes son tus maravillas, tu palabra es
libertad en esta mañana. Hay En la presencia del libertad Señor, aleluya. al cantar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al cantar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, Hay hermano. libertad. Aleluya. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo cantar en la casa de Dios. Puedo cantar en la casa de Dios. Puedo cantar y disfrutar que somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres, somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Aplauda al Señor, hermanos. Esos aplausos son para Él. Que los escuche allá en los cielos. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Aleluya. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al
fuerte al Santo. Aleluya, aquí está el Santo en esta mañana. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria por todos los siglos. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. A Él le damos las gracias en esta mañana por su presencia. Aleluya. Tengan la amabilidad, hermanos, si están cómodos. Y bueno, vamos a continuar. Yo creo que Escuela Dominical tiene una presentación en esta mañana. No sé si están ya listos para la presentación. Mientras tanto podemos dar... ok. Sí, acaban de informar que la presentación es después de la predicación de la palabra del Señor. Bueno, vamos a dar versículos en esta mañana. Vamos a abrir un espacio para dar algunos versículos, los hermanos que quieran dar versículos de la palabra del Señor. Por mí fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió, está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús
está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, lo mi triunfa. Paso está vivo, ya no te temor. Paso misa con mi futuro. Traen el mal digno Señor, vivo poderosamente vivo, poderosamente vivo. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Dinas kuna wa su cruz, su amor.
limpia mi pecado y en mancha di mi armatura vai. Na cruz onda mi guardo salva y siempre feliz con emita. Viva un cruz mi buen Señor, su sangre derrama para el pobre pecador, na quien él la salva. Na cruz, él la limpia mi pecado y en mancha de mi armadura vai. Na cruz onda mi guardo salva y siempre feliz con emita. A veces morto cu poder na cielo guardo alza. Confiad en Jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht en de vlekken van mijn ziel was de schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof en bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht en de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof en bij hem zal ik altijd zijn. De mi casa y mi puerta está a abrir, nos está guardando ribabo, nos crepavo spirito, vini ribanos, y tu ma bon lugar, nos está llamando, sendi candela y vini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, nos está llamando, enciende candela y vini, na
Señor en Mariana Ramos, ¿cierto? Mariano, gracias. Mariana es la niña. ¿Sí ve que? En Mariano Ramos, un barrio en Cali, y ella está aquí en Aruba. Le han dado de regalo de sus 15 años venir a Aruba. Amén. Así que ella cumplió 15 años y está aquí con nosotros. Ojalá a mí me hubiesen regalado de 15 años una salida a la esquina siquiera. Pero bueno, las mujeres son privilegiadas y a Mariana le tocó venir a Aruba de sus 15, una bendición. Así que yo quiero invitar a Mariana, que ella nos dio un saludito y así cortico. Y vamos a orar por ella, amén. Que Dios la bendiga y que Dios bendiga a sus 15 añitos. Bueno, la mamá viene con ella, la felicito. Hermana Adriana, venga, también nos saluda y oraremos por Mariana, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a escuchar aquí un saludito y oramos por Mariana. Que Dios la bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Estoy muy contenta de poder venir, estar aquí y de ver esta iglesia tan bonita. Oh, está muy bien, con el Dios les bendiga yo había quedado contento. Muy bien, Mariana, y ya vamos a orar por ti, que Dios te bendiga grandemente, amén. Bien, pues, hermana Adriana, salúdenos y bueno, cantemos un coro con la hermana Adriana. Amén. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Es una bendición estar aquí con ustedes. Ya llevamos casi el mesecito de estar. Yo me acuerdo que vine aquí hace 20 años y visité la iglesia. Era un salón pequeñito por allá en otra parte. No sé de dónde porque no me acuerdo dónde estaba, pero fuimos. Y ver esta iglesia tan hermosa en este momento es una bendición de Dios, de cómo crece la obra del Señor. Es un milagro, eso es un milagro porque verla que la palabra de Dios llega a lejanas tierras es una bendición, amén. Vamos a cantar, somos el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Les invito a que estén en pie, alabemos al Señor en esta mañana, amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio. Su gloria a cada pueblo y nación.
Sí. Hermano, vamos a orar. Venga, quédense aquí un momentico. Vamos a orar por Mariana, que Dios la bendiga. Ella ha cumplido 15 añitos, amén. Y deseamos para Mariana muchas bendiciones de Dios, amén, hermanos. ¿Cuántos deseamos muchas bendiciones de Dios para Mariana? Que Dios la bendiga, la ayude, que Dios la guarde. Y vamos a orar a Dios por ella. Ellos viajan hoy también, que Dios les guarde y que Dios les lleve con bien. Vamos a orar a Dios. Levante sus manos, hermano, y deseémosle muchas bendiciones de Dios. Señor Jesús, Padre Celestial, invocamos tu nombre, Dios. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Gracias, mil gracias, Señor, por la vida de Mariana, Señor, esta jovencita que hoy pasa, Dios, de su etapa de niñez a una señorita, Dios, en un proceso de seguir avanzando en su vida. Te ruego, Dios, que la guardes, que la bendiga, que la ayudes, que la llenes de tu gracia, de tu favor, de tu bendición, de tu Espíritu Santo, Señor. Que en todo tú seas con ella, Señor, guardándola, guiándola, Señor. Oh Dios, bendice su vida, su camino, sus planes, sus propósitos, sus metas, Dios eterno. Te lo pido, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Mariana, que Dios te bendiga. Hermana Adriana, Dios la guarde. La hermana Adriana es hermana de la hermana... hermana de la hermana Carolina, hija de la hermana Cecilia y tía de Caleb. ¿Qué más? Bueno, bienvenida en el nombre de Jesús. Hermanos, vamos a orar a Dios en esta mañana. Tenemos por aquí un listado de los hermanos que cumplen años esta semana. El hermano Alirio está de cumpleaños hoy. Amén. Así que no se le olvide darle un saludito, un mensaje. Él está en Colombia de vacaciones. Vamos a orar por él. La hermana Ruby Rojas también cumpleaños. La hermana Ani Velázquez cumpleaños. La hermana Lucrecia Velasco cumpleaños. Nuestra hermana Miriam Imbago cumpleaños. Nuestra hermana Inés Reyes cumpleaños. Nuestra hermana Sandra Inestrosa cumpleaños. Así que vamos a orar por ello. La hermana de nuestra hermana María Elena también cumpleaños. Así que vamos a orar. Que Dios les bendiga grandemente. Amén, hermano. Gloria al Señor. Oremos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, Padre bendito, Dios de los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias, mil gracias, Señor. Mil gracias, Dios eterno, por tus bendiciones, tu gracia, tu favor, Señor. Por todos y cada uno de nuestros hermanos que están cumpliendo años. Yo te ruego, Dios, que los ayudes, que los bendigas, que los prosperes, que los guíe, que sus vidas avancen, Señor. Que tu favor y tu gracia esté con ellos, que los fortalezcas, Dios, en los momentos difíciles, que los levantes si han caído, que les des fuerzas, Dios, si sienten que no tiene. Pero te ruego, Dios, que les ayudes en el nombre de Jesús, oh mi Dios. Bendíceles de manera especial, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Tendremos terminado el culto también un momento. Vamos a entregar un certificado a algunos adolescentes de la iglesia que ya van a salir de la escuela dominical y vienen a ser parte dentro de la iglesia aquí. Así que, hermanos, vamos a entregarles unos diplomas a ellos y rogamos a Dios que Dios nos ayude con todos estos jóvenes. Yo quiero decirle, iglesia, el trabajo con la juventud hoy en día no está tan fácil, así que necesitamos mucho de
el compromiso de la iglesia, de los padres, que todos trabajemos de la mano. Amén. Yo les decía, gracias, bueno, se me ha olvidado la ofrenda. Yo les decía, la educación de los hijos, hermanos, la educación espiritual de los hijos es tarea de los padres. La iglesia nos ayuda y nos brinda herramientas, pero esa es tarea de los padres. Ganar a los hijos para Dios, hermanos, no es la tarea del pastor, es de usted como padre. Si nuestros hijos se vuelven atrás, no es el pastor ni la iglesia. Nosotros como padres debimos haber estructurado a estos muchachos muy fuertemente. Así que yo quiero invitarles, padres que están formando hijos, tómense muy en serio ganarse a sus hijos para Dios. Tómenselo muy en serio, hermano. Enséñele, edúquele, fórmele, instrúyale, insístale, porque esa es nuestra tarea. La iglesia es un apoyo, pero hermano, a veces los hermanos piensan que es tarea de la iglesia y no. Nosotros brindamos, somos un punto de apoyo, pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros como padres. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, tengan la bondad. Hebreos capítulo 10, verso 39. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Amén. Una vez más, bienvenidos todos, hermanos, amigos, visitas que están aquí con nosotros. Para todos ustedes, bienvenidos y nos alegra mucho tenerles aquí con nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:39. ¿Han encontrado todos? Leámoslo todos a una misma voz. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe para preservación del alma. Amén. Repitámoslo una vez más. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Sino que de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Vamos a orar a Dios, que Dios nos bendiga. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo. Te pedimos que nos bendigas, Señor, que nos respaldes, que estés con nosotros, Dios, que tú nos bendigas con tu palabra en esta mañana y que ella, Dios, sea la bendición para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, tengan la bondad. Hermanos, voy a invitar, vamos a tomar la ofrenda mientras iniciamos aquí la prédica. Vamos a tomar la ofrenda en esta mañana, amén. Vamos a ofrendar de lo recibido de la mano de Dios, amén, hermano. Voy a pedirle el favor al hermano Libardo, nos ayude tomando la ofrenda. Hermano Hernando, ayúdenos tomando la ofrenda, tenga la bondad. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz cunemita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz cunemita. Tabata, un pecador, ma vai cerca Jesús. Perdinas cuna su cruz, su amor ana mi luz. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi agua
y no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was hij schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, aan het kruis. Compórtate como el general Napoleón. Amén. Y hermano que está aquí en esta mañana, nosotros como servidores de Dios necesitamos prestarle mucha atención a lo que es servir a Dios, porque la Biblia dice servir a Dios con temor y temblor. Amén. Así que es importante, hermanos, no es solamente debemos hacerlo, pero debemos hacerlo bien, como lo manda Dios en su palabra. Y esto es muy importante. Así que quería hacerles una pequeña introducción de nuestro servicio a Dios y por qué estamos hablando de este tema en este mes. Amén. Hermanos, yo quiero hoy hablarles de perseverar hasta llegar. Amén. Perseverar hasta llegar. Y he tomado una frase del hombre, se le atribuye al primer hombre que fue a la luna. Así que se dice que el primer hombre que fue a la luna fue Neil Armstrong. Y este hombre dijo una frase: insistir, persistir, resistir y nunca dejar de insistir. La repetimos: insistir, persistir, resistir y nunca dejar de insistir. Hermano, todo el que quiera llegar hasta el final de esta carrera tendrá que insistir, persistir, resistir y nunca dejar de insistir. Amén. Hace una semana yo les hablaba de algo que caracteriza a los verdaderos hijos de Dios, y es que el Señor dijo: si ustedes de verdad son mis discípulos, van a amar a los demás como yo los he amado. Amén. Así que eso es algo que nos identifica a los que de verdad somos discípulos de Dios. Pero hoy yo quiero decirle algo más que identifica también a los que de verdad han conocido a Dios. Y hermanos, los que de verdad han conocido a Dios no se vuelven atrás. Amén. Amén. Y si alguien ha vuelto atrás, yo le motivo: vuelva ahora que tiene tiempo. Vuelva y vuelva ya. Pero mire, cuando yo de verdad conozco a Dios, no voy a volver atrás. Y no vas a volver. Y aunque te tropieces, ¿qué pasa? Me levanto. Me caí, pero me levanto y sigo. Cometí errores, pero me levanto y sigo, pero no me quedo. Y es que quiero que entienda esto, hermano. Cuando yo de verdad conozco a Dios, yo no lo cambio. Si yo sé que tengo una gran esposa y soy consciente de lo que tengo y le conozco y sé, pues no le cambio. ¿Por qué la gente cambia a veces las cosas? O porque no le da valor o no sabían lo que tenían, ¿verdad? Así que en la Biblia hay una historia de un hombre que el rey le dijo: Nabot, véndeme tu finca, véndeme lo que tú tienes, véndemela. O mira, si no me la quieres vender, yo te voy a dar una mejor. Imagínese esa oferta. Y del rey. ¿Y qué le dijo Nabot? La finca que yo tengo, rey, así no sea tan grande y tan especial a los ojos de muchos otros,
es la heredad de mis padres. Así que Nabot dijo, para mí eso tiene un valor muy grande. Vea, hermano, el que conoce a Dios y entiende quién es Dios, no lo va a cambiar. Y si lo has cambiado, vuelve otra vez. Que Él es tan bueno que te perdona, te recibe y te ayuda. Permítame decirle, hermanos, el pasaje que leemos es una tremenda declaración del escritor al libro de Hebreos. Y la declaración que él dice en el versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Diga aleluya, hermanos. Este pasaje, hermanos, Hebreos fue escrito para los judíos. En el año 68 después de Cristo se desató, estaban viviendo persecuciones grandes y muchos judíos se habían convertido al cristianismo. Entonces los otros judíos les hicieron la guerra. Mucha guerra, mucha persecución de toda clase, hermano. Los persiguieron de muchas maneras, les cuestionaron, les dijeron cómo van a cambiar el judaísmo, cómo van a cambiar la fe que ustedes tienen, cómo van a cambiar la religión judía que hemos tenido por años, cómo van a cambiar el culto que hacemos los judíos, cómo van a cambiar el sacrificio que hacemos los judíos, cómo van a cambiar las ofrendas judías, cómo van a cambiar las ceremonias judías, cómo van a cambiar la vestimenta del sacerdote judío por ir a hacerle culto allá en un ámbito cristiano donde ya no hay estas ceremonias judías y ya no hay estos sacrificios y ya el sacerdote no se viste de esta manera, y los atacaron. Les hacían que quedaran sin empleo, les atacaban las familias, les cuestionaban diferentes áreas de su vida, porque se desató una persecución muy grande porque se habían convertido al cristianismo. Amén. Así que usted va a encontrar en toda la carta de Hebreos una invitación a permanecer. Usted va a encontrar en la carta de Hebreos una invitación a no rendirse. En el capítulo 1, y usted lee la carta hasta que termina toda la carta, y usted va a encontrar una invitación a permanecer, a seguir en Dios, a no cambiar. Y el capítulo 1 nos habla de los privilegios de ser hijos de Dios. El capítulo 2 nos dice cómo escaparemos. Así que el escritor hebreo se pregunta, pero Dios mío, ¿cómo escapará alguien? Y hermano, esto vale la pena que usted lo analice esta mañana. ¿Cómo escapará alguien que desprecie una salvación tan grande? Y hermano, y eso es una buena pregunta para hacérnosla a nosotros. Cuando sienta cansancio, desánimo, problema, recuerde, pero es que esta salvación es tan grande que no solo no la puedo perder, pero también hay quienes la han descuidado. Porque hermano, la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, Dios mío. ¿Y sabe por qué? Porque esta salvación no es por lo que usted haga, es por lo que usted es en obediencia a Dios y en gratitud a Dios. La salvación es por la fe en Jesucristo, no por lo que hagamos. Pero hermano, el que ha conocido a Cristo vivirá en obediencia y hará obras que agradan a Dios. Amén. Pero hermano, la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será, hermano, del que lo lleva así? Ahí sí, como dijo la hermana Febe, uy, de verdad, porque a Dios no le va a agradar. Y quien vive así no se ha dado cuenta de lo que tiene.
Y yo alguna vez les predicaba un tema, y déjeme traer estas historias. Alguna vez una persona se encontró un saquito de piedras en la noche, y entonces iba caminando por la orilla del mar y metía la manito al saco de piedras y la tiraba, y le quedó una, y a la mañana siguiente miró la piedrita y resulta que la piedrita era un diamante. Así que él caminó por la noche muy gracioso, tirándole piedritas al mar, y le estaba tirando diamantes. Hay cristianos que tienen la salvación y la tienen en riesgo y juegan y no, tú no sabes lo que tienes. Cuando estemos ante Dios, mucha gente se va a dar cuenta, muchos cristianos se van a dar cuenta que le tiraron fue el más grande tesoro al mar y a las cosas. Así que, hermanos, esta es la carta a los Hebreos, una invitación a que permanezcamos. Y en ese orden sigue invitándonos a través de todas sus líneas. Es un llamado a que el cristiano entienda lo que es haber caminado con Dios y entienda la diferencia entre el culto judío y lo que es el cristianismo. Hermano, nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. Vivimos bajo el nuevo pacto. Amén. Por eso nosotros ya no hacemos el culto del tiempo de la ley, el culto mosaico. Y si algún día alguien le dice a usted, mire, pero nosotros sí hacemos el sacrificio y nosotros sí hacemos la ceremonia, pues el libro de Hebreos, léalo, porque es una enseñanza a que vivamos bajo la gracia, que hayamos nacido por el Espíritu, como hemos de volvernos, dijo Pablo a los Gálatas, a los rudimentos de la ley. Amén. Así que, hermanos, esto es muy importante entenderlo, pero todo el libro nos insta a perseverar, a caminar, a mantenernos, a no cambiar, a no rendirnos. Y yo quiero decirle algo, leamos, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 36 hasta el 12:2, vamos a mirar algo, hermanos. Mire, usted podrá decir, pastor, insistir, persistir, resistir y nunca dejar de insistir, pastor, eso es fácil decirlo. Y es verdad, decirlo es fácil. Y usted podría decirme, pastor, pero ¿y cuando la lucha llega a mi vida, qué? Pastor, ¿y cuando el problema llega a mi vida, qué? Pastor, y cuando siento que no tengo fuerza, cuando no tengo motivación, cuando estoy cansado, cuando estoy desilusionado, cuando me persiguen, cuando me critican, cuando me hablan de mí, cuando la gente se viene contra mí, cuando tengo problemas en la iglesia, en mi familia, con mis hijos, ¿qué, pastor? ¿Cómo no es tan fácil decir eso? Pastor, ¿cómo sigo y persisto e insisto y no dejo de insistir cuando hay desilusiones en mi vida? Cuando mis rodillas están cansadas, cuando emocionalmente siento que no puedo, cuando espiritualmente me estoy derrumbando, pastor. ¿Cómo me dice usted que insista, persista y no deje de insistir? ¿Cómo? Pastor, dígame algo. Cuando yo miro a los impíos que prosperan y yo fracaso, cuando yo miro que el que no va a la iglesia se burla de ti y le va mejor que a mí, pastor, ¿y cómo hago eso? Pues Hebreos nos da una respuesta. Él nos da una respuesta. Asaf también alguna vez de su vida miró hacia los lados y vio toda la prosperidad de los impíos. Pero cuando él se entró en la presencia de Dios, Asaf dijo, ahora entiendo, Señor, a ellos les va bien aquí, pero ellos están en deslizaderos, Dios. Ellos hoy puede que rían, mañana llorarán. Su vida aquí será unos años, pero yo reiré contigo por toda la eternidad. Amén. Amén, hermanos.
Así que Asaf lo hizo, pero Hebreos, el escritor hebreo nos dice cómo nosotros podemos permanecer. Leamos desde el versículo 36. Hermanos, del capítulo 11. Ustedes ojalá lean en casa el capítulo 11 de Hebreos despacio. Yo solo estoy aquí en la conclusión del capítulo 11. Cuando ya mencionó a todos esos hombres, mire lo que dijo el versículo 36, contándonos lo que habían sufrido muchos de ellos. Entonces dice, otros, además de los que ya los aserraron vivos, los que los partieron, se los tiraron a las bestias, hicieron toda clase de ellos. Luego dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, dijo el escritor. Verso 37, fueron ¿qué? Apedreados, ¿qué más? Aserrados, Dios, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, ¿qué más? Pobres, angustiados, anterior, maltratados, verso 38, todos, de los cuales, wow, hermano, de los cuales, hombres de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Espere un momentico ahí. Mire, hermano, esos hombres desarrollaron un carácter de fe con Dios, que el escritor a Hebreos dijo, el mundo no mereció estos hombres. Esos hombres tenían una firmeza y un carácter y un respeto por Dios y un temor a Dios y un celo por Dios que el mundo no los merecía. Te vamos a cerrar por ser cristiano. Acérrenme, quítenme la vida. Vamos a matar tus hijos por ser cristiano. Entrego mis hijos, pero sigo a Cristo. Hoy hay cristianos, decía yo esta mañana, cambian a Dios por una cerveza. Hay cristianos que su fe vale lo que vale una cerveza. Hay cristianos que su relación con Dios vale que un amigo lo invitó a salir y a beber un rato juntos. Eso vale su fe. Hay cristianos que su fe vale, hermano, una noche de placer en una discoteca. Eso vale. Pero hubo hombres que fueron aserrados por su fe. Hubo hombres que dieron la vida por la fe. Hubo hombres que los persiguieron, los apedrearon, los mataron, pero ellos mantuvieron su visión firme en Dios. Amén. Hermano, que tus problemas no te hagan rendir, permanece hasta el final. Que tus problemas no te hagan desanimarte. Pastores, que es difícil, pero sigue. Y es que va a ser más fácil alejándote de Dios. No, peor. Es que el mundo te va a dar algo mejor. No te lo va a dar. No te lo va a dar. Te dará ratos, te dará momentos, te dará una noche, te dará unos minutos, te dará un día, pero no te da lo que Dios te da. Aleluya. Alguien que diga gloria a Dios. Versículo 39, por favor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y esto vuelve más interesante todavía. Que fueron tan fieles, aunque no recibieron lo que les prometieron, al menos en esta vida. Así que hay cristianos que caminan con Dios si les va bien. Pastor, si me va bien, estoy tan feliz porque Dios es tan bueno, mi negocio va bien. Alguien que de verdad conoce a Dios no camina porque el negocio va bien. Va mal, confío en Dios. Tuve una tragedia en mi familia. Aquí está nuestra hermana Rosa y muchos otros. Han perdido sus seres queridos, sus familiares, nuestra hermana Miriam y muchos más. Y la historia nos cuenta de muchos más. Pero hermano, se fue mi hijo, se fue mi padre, se fue mi madre, se fue mi hermano, se fue mi hermana, se fue alguien. Pero yo tengo un Dios muy, muy
grande. Hermano, no depende de las circunstancias mi fe. Y esto es importante que lo entendamos. No porque no recibas lo que tú esperas, es que mi fe puede volver atrás. No debe volver atrás. Es que me saludaron y aunque no me salude. Es que me dieron y aunque no me den. Y es que me visitaron y aunque no me visiten. Y es que me tuvieron en cuenta y aunque no me tengan en cuenta. Y es que me quieren y aunque no me quieran. Yo sé en quién he creído. Eso es lo que el escritor de Hebreos nos dice. Y aunque todo se vaya en contra tuya, coloca tu mirada en Cristo. Aleluya. Hermano, dele un aplauso al Señor en esta mañana. Dele gloria a Dios. Amén. Verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Verso siguiente, capítulo 12. Mire, hermano, aquí ya nos dice algo, y es cómo podemos en esos problemas mantenernos. Verso 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, todos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo permanecemos? Levante su mirada. Levante su mirada y colóquela donde la tiene que colocar, hermano. Porque a veces la colocamos en las cosas de la tierra y en la vida aquí, pero nuestra mirada necesita levantarse, hermano. Esto es una carrera y yo quiero que usted me entienda esta mañana. La vida cristiana es una carrera y esta carrera no la comenzamos para rendirnos al año, ni a los 5 años, ni a los 10, ni a los 15. Y escúcheme algo más, y tampoco para correrla mal, porque hay cristianos que están corriendo esta carrera muy mal y se van a encontrar con Dios. En la vida, hermano, nada quedará sin recompensa. Así que esta carrera, iglesia, hay que correrla hasta el final, pero hay que correrla bien. Y yo quiero que usted me entienda, hay que correrla bien, hermano. No como a usted o a mí nos parezca o se nos acomode. Hermano, el evangelio no es como a usted o a mí nos parezca mejor o se nos acomode. El evangelio es el camino que nos lleva a la vida eterna. Es la buena noticia de la salvación que Dios proveyó para el mundo. Pero, hermano, necesitamos seguirlo como Dios nos enseña. Amén. Gloria a Dios. Permítame decirle, hermanos, 3 aspectos, si alcanzo. Esta mañana no alcancé empapiamiento. 3 aspectos que nos ayudarán a permanecer en este camino y en esta carrera. Número 1, entienda que usted tiene una misión. Entienda que usted tiene una misión. Hermano que está aquí, usted no está aquí por el pastor. Hay gente que se va de la iglesia por el pastor. Así que ellos, conclusión, ellos caminaban por el pastor y pusieron su mirada en el pastor. Error. Usted debe ser consciente de su misión. El que se le atravesó en el camino a usted fue Dios. Que alguien le habló del evangelio, Dios se cruzó en el camino y lo puso a él. Usted es el encargado. Y ese que le habló entendió la misión. Gracias a Dios que le entendió. Gracias a Dios que entendió la misión.
Pero hermano, el que lo llamó a usted y lo hizo parte, mire hermano, el que lo trajo a la iglesia, el que le dio su nombre, el que le dio el perdón de los pecados, el que ha dicho que usted es su hijo, el que tiene su nombre inscrito en el libro de la vida, es nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Yo no inscribí su nombre en el cielo, yo no le perdoné los pecados, yo no lo hice hijo de Dios. Dios fue el que lo ha hecho, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Pero Él lo hizo para que usted en esta mañana sea consciente de una misión. Y ese es el problema con muchos cristianos, que ellos no han entendido que ellos no cayeron aquí porque tiraron los dados. Alguien dijo: Dios no juega los dados. Usted no está aquí porque tiraron los dados. Usted está aquí porque Dios te llamó dentro de tu familia y te invitó a la iglesia y te reveló su nombre y tiene un propósito con tu vida y quiere hacer de ti, hermano y hermana, alguien especial en su obra. Pero necesitas entenderlo. Si tú no lo entiendes, lo vas a cambiar. Si tú no lo entiendes, lo vas a negociar. Si tú no lo entiendes, tú andarás por Aruba diciendo: necesito 2, 3 trabajos, plata, plata y más plata. Y no entendiste tu misión. Ve, hermano que está aquí, si usted no entiende la misión en la que Dios lo ha llamado y no es consciente de la misión, usted cambiará la fe. Usted tendrá cosas más importantes que la relación con Dios. Usted le dará prioridad a otras cosas. Pero déjeme decirle, para permanecer en este camino y llegar al final, hay que ser consciente de una misión que Dios tiene conmigo y que yo tengo. Y el cristiano que camina así, tibio, cuando entienda esto, él dirá: Dios mío, tú me escogiste y yo ando tirando los diamantes al mar. Yo no he sido consciente de lo que tengo, ni lo que me diste, ni para qué me llamaste. Yo estoy dándole mal ejemplo a otros. Pues déjeme decirle, hermano, el versículo 1 de Romanos 12 nos dice esto. Y aquí un cristiano debe ser consciente de la misión que tiene con este mundo. El versículo 1, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor ¿qué? Nuestro tan grande nube de ¿qué? Hermano, escúcheme bien. ¿Qué testimonio le estamos dando a esa gran cantidad de testigos que le conocen a usted y le ven? ¿Qué testimonio le da usted a esas personas? Porque el escritor hebreo dijo: mire, es importante permanecer, pero hay que ser conscientes de la misión. Si uno no es consciente de la misión, hermano querido, entonces usted vivirá como a usted le agrada y no será consciente de la nube de testigos que hay a su entorno. Pues resulta que al lado suyo hay amigos, hay vecinos, hay compañeros, hay familia, hay hijos, hay compañeros de escuela, de colegio, en el trabajo, en la empresa, en el hotel donde usted trabaja. Y el escritor está diciendo: sean conscientes de la misión. Usted fue llamado, no lo llamó el pastor, ni el diácono, ni el líder. A usted el Dios del cielo se le atravesó en el camino, pero entiende la misión que tiene. Esa misión, hay gente alrededor tuyo que trabajan contigo, que viven cerca de ti, que negocian contigo, que te escuchan hablar, que ves lo que subes a las redes sociales. Entiende que tienes una nube de testigos y debes de ser consciente de lo que tú le das like, porque un día Dios te dirá: te escogí para una misión, pero hiciste locuras. No puede ser, hermano, y yo se los dije en días pasados, a veces los likes a las cosas más fuertes que uno puede ver en Facebook, y uno ve el hermano de la iglesia, el joven de la iglesia le dio like. Por Dios,
Pues ese like, ¿te lo pagó esa persona? No, pero te lo va a cobrar Dios. Porque se te olvidó Hebreos 12:1. Hay una nube de testigos que están detrás de los hijos de Dios, mirando a los hijos de Dios, mirando sus vidas, su comportamiento, su andar, su ética. Y hermano, yo tengo que ser consciente de la misión una vez más. Para perseverar hasta el fin tengo que ser consciente de la misión. Insista, persista, nunca deje de insistir, manténgase ahí. Pero hermano, necesitamos ser conscientes. Y mire lo que dice el escritor: sea consciente de los que le rodean. Y luego dice él: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mi hermano querido, esta carrera es para llegar hasta el final. Y yo sí quiero invitarle en esta mañana, hermano, revise cómo la está corriendo. Porque han pasado años. Y yo le quiero decir, si no la has vivido bien, ya perdiste 10, 15 o 20 años de la vida que llevas en Dios, que habías podido vivirlo diferente y tener un tesoro en el cielo esperándote. Pero si eso se ha perdido de aquí para atrás, empieza hoy. Empieza hoy y empieza a decir: soy consciente de la misión que Dios tiene conmigo. Amén, amén. Hermanos, un hombre en el año 1968, un hombre acuari de Tanzania. Déjeme decirle, hermano, este hombre, Stephen Akwari de Tanzania, fue enviado para correr una carrera en los Juegos Olímpicos de México del año 1968. Y cuando este hombre fue enviado allá, empezaron la carrera. Él era un corredor africano de Tanzania y empezaron la carrera. Pero yendo en la carrera, alguien lo empujó y se cayó. Se dañó el hombro y se dañó la rodilla. Pero este hombre siguió corriendo. Y este hombre llegó 1 hora después a la meta, al lugar donde tenían que llegar. Y déjeme decirle, hermano, ya habían entregado todo, habían dado los reconocimientos, se había finalizado todo. Y varios en el camino le dijeron: ya terminó, solo están esperando que tú llegues, porque hay que esperar que llegue. Pero ya terminó y ya no tienes cómo ganar la carrera, tú no vas a ser triunfador. Y escuche esto, hermano, ese hombre, cuando llegó 1 hora después, cojeando y no podía moverse rápido, pero llegó hasta el estadio, alguien le preguntó: ¿por qué no te rendiste y te saliste de la carrera? Y mire la respuesta de un hombre: mi país no me envió 5,000 millas de distancia desde África hasta México para empezar la carrera. Mi país me envió desde allá hasta acá para que termine la carrera. Yo quiero decirle en esta mañana, hermano, cuando uno es consciente de la misión, no juega con ella. Hermano querido, en esta mañana, cuando usted es consciente de lo que Dios ha hecho en usted y lo que es esta salvación y la nube de testigos que hay alrededor nuestro, usted va a cuidar esto que Dios le ha dado y lo va a valorar y le va a dar su lugar. Y quiera Dios, hermano, que de aquí en adelante usted y yo seamos muy conscientes de esta misión. Amén. Número 2, ¿cómo corremos esta carrera para llegar hasta el final? Recuerde que esta carrera la empezamos para llegar hasta el final. Amén. Levanten la mano los que la empezamos para llegar al final. Así hayan problemas, así hayan dificultades, pero empezamos y vamos a llegar. Pues ¿cómo llegamos allá? Hebreos nos da la respuesta. Día tras día busque al Señor. Hermano,
La relación con Dios no es como muchos cristianos la han vuelto. La relación con Dios no es como muchos cristianos la han vuelto. Esta relación con Dios es mucho más seria de lo que la gente se alcanza a imaginar. Usted un trabajo le tolera que usted vaya hoy y vuelva en 20 días y vuelva y después vuelve al mes y después viene al mes y deja venir 2 meses y después vuelve. ¿Y qué le dice el trabajo? Ha sido un placer, usted es una gran persona. A nadie vamos a echar de la iglesia mientras no hayan cosas muy delicadas, pero yo tengo que ser consciente de eso. La relación con Dios es más seria de yo de vez en cuando asomarme. Esto va más allá. Y déjeme decirle, hermano, sostenga esta relación. Lea la Biblia. Oremos a Dios. Tenga gran comunión con los hermanos. Venga a los cultos. Hermano, la vida cristiana es una vida activa. Usted quiere permanecer hasta el final, vuélvase un cristiano activo en la iglesia. Un cristiano activo, participe de la iglesia, participe de los cultos, participe de los programas, me involucre, se trabaje, evangelice, anime, visite, acompañe, apoye los eventos, apoye los niños, los jóvenes. Hermano, hágase activo en la iglesia. Eso me hace permanecer. Amén, amén. Yo quiero decirle, hermano, es importante entender que esta carrera, para llegarla al final, es necesario hacer unas cosas. Y aquí nos dice lo que hay que hacer. Usted quiere, hermano, ser consciente de que necesitamos llegar hasta el final y que necesitamos avanzar, y quiere saber cómo podemos llegar al final. Hay 2 maneras en este punto que le estoy hablando. Número 1, escúchenlo por favor, hermano. Por tanto, una forma, escuche la primera forma de mantenernos en este camino. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, mire lo que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe qué quiere decir eso? Número 1, el que quiera, hermano, seguir y llegar hasta el final, tendrá que despojarse del pecado que haya al lado nuestro. Y déjeme decirle, hermano, hay algunas cosas que quiero decir con respecto a ello. Este pasaje por algunos es visto que habla de todos los pecados que hay alrededor nuestro, y esa es una manera de verlo, y es así. Pero otra manera que también nos está invitando el escritor es a que usted también revise cuál es su pecado que más lo esclaviza, del que usted más es esclavo, del que usted más es llevado cautivo, y en el nombre de Jesús lo corte. Y hermano, esa es la manera en que podemos correr esta carrera, que nos despojemos de todo peso del pecado y que observemos en nosotros. Usted sabe dónde usted es más esclavo, dónde somos y está la mayor debilidad en nosotros, y el escritor nos invita a cortarlo. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. El escritor a Efesios nos dice: ciérrele la puerta, no le abra ventanas al diablo. No deis lugar al diablo. Gloria al nombre de Jesús, hermano. Pero es importante entender una cosa: no vuelva al pecado como muchos cristianos lo han vuelto. Es que la iglesia es fanática, ¿verdad? Es que el pastor es fanático, ¿verdad? Es que no somos perfectos, ¿verdad? Pero fulano, hermano, nosotros le hemos bajado rango al pecado, y yo quiero decirle en esta mañana: al pecado no podemos bajarle rango. El pecado es la mayor ofensa contra Dios, y el pecado ante Dios, iglesia, siempre será pecado. Y mírelo como pecado, hermano, y sienta que el pecado es la peor maldición a la humanidad. Amén. Digan gloria a Dios.
Diga gloria a Dios. Pero hay otra manera en este punto. Uno es despójese. Ese es un aspecto al que hay que hacer. Pero hay una mejor manera, además de eso. Y es, coloque su mirada en Cristo. Usted quiere saber cómo permanecemos hasta el final. Coloque su mirada en Cristo. Cuando yo coloco mi mirada en Cristo, hago el pecado a un lado. Cuando yo coloco mi mirada en Cristo, nada me desanima. Personas que se cargan en la iglesia de cosas, que el hermano, que la iglesia, que los líderes, que el pastor, que los servidores, y el enemigo les cuelga y les cuelga, y cuando hablan dejan saber que hay amargura dentro. Hermano querido, coloque su mirada en Cristo. Y cuando yo coloco mi mirada en Cristo, coloco mi mirada en alguien que es sublime, que es santo, que es perfecto, que no se equivoca, que es fiel, que es eterno, que es el proveedor de todo, que nunca me fallará, que siempre vive y permanece, aquel que me guía y me sostiene. Pero si la colocas en algo más, te vas a quedar. Así que el escritor hebreo nos dice en este pasaje, coloca tu mirada en Cristo. Cuando algo no se te da, tú dices, pero Él es el que sabe. Yo quería que me dejaran esto, pero Él es el que sabe. Yo quería servir en esto y no, pero yo tengo mi mirada en Cristo. Él sabe por qué eso no se dio. Me dieron algo o no me lo dieron, pero Él está trabajando en mi vida. Él sabe por qué. Él algo me está enseñando y yo no lo he entendido, pero Él sabe por qué. Pero hermano, cuando usted lo coloca en los hombres, no le cuadran las matemáticas, no le cuadran. La matemática de los hombres no le va a cuadrar. Pero ¿por qué? ¿Y por qué? Si yo, si aquello, si yo hice, si yo era mejor, si yo fui, si yo visité, si yo organicé. Coloca tu mirada en Cristo. Y cuando la coloques en Cristo, harás lo que hicieron esos hombres. Los cortaron vivos y siguieron siendo fieles. Los apedrearon, pero siguieron siendo fieles. Hablaron de ellos, pero siguieron siendo fieles. Aleluya. Hermano, la respuesta a permanecer y a llegar hasta el final, coloque su mirada en Jesucristo. Aleluya. Él es el autor y el consumador de la fe. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor. Mira, hermano, y número 3, debemos permanecer y debemos motivarnos. Y Hebreo nos da la solución para permanecer en Cristo. Motívate, hermano, motívate. Motívate por lo que tienes, por lo que eres. Y mire lo que dice la Biblia. Motívese por lo que Cristo hizo. Y dice la Biblia, versículo 2, por favor, de Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Vea, hermano, cuando uno entiende lo que tiene, el gozo, cuando usted entiende el gozo, el privilegio, el triunfo, la alegría, la victoria de ser un hijo de Dios, no interesa la cruz, no interesa el menosprecio, no interesa lo oprobio, no interesan las adversidades. No interesa lo que sea. Cuando yo coloco mi mirada y sé lo que tengo por delante, yo quiero decirle, hermano, el que quiera permanecer tendrá que levantar su mirada y mirar el gozo que tiene delante de él, y mirar el privilegio, y mirar la alegría, y mirar esta bendición tan grande de ser un hijo de Dios. Y cuando venga la prueba, y cuando venga la lucha, y cuando venga el cansancio, y cuando llegue
el desánimo, ese gozo puesto delante me hará vencer lo que sea. Gloria al nombre de Jesús. Hay cristianos que llevan años y han pasado pruebas, aflicciones, luchas y adversidades, pero ahí siguen firmes. ¿Sabe por qué? No porque le aconsejaron seguir adelante, es que ese cristiano entendió el gozo que tiene delante de él. Yo quiero decirte en esta mañana, hermano querido, hay un gozo que tenemos delante, hay una salvación que tenemos delante, hay una promesa que tenemos delante, hay una vida eterna que tenemos delante, hay unos galardones que tenemos delante, hay un Dios que nos está esperando, hay un Dios que se fue a preparar lugar para que donde Él esté, usted y yo también estemos. Oh, alábelo. Ese gozo es muy grande. Alábelo, hermano, alábelo. Aleluya. Alábelo. Alabe a Dios esta mañana, iglesia. Él está aquí, hermano. Y si usted entiende este mensaje, su vida cambiará. Usted verá la vida diferente, ser cristiano diferente. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien de aquí ha ido alguna vez a un estadio? ¿O a teatros? ¿O a ópera? ¿Alguna vez ha ido? Hay unos lugares, ¿cómo llaman los lugares de privilegio? VIP. ¿Y por qué la gente quiere VIP? Comodidad, ¿qué más? Más cerca, se ve mejor, hay mejores ángulos, todo. ¿Sabe qué dice mi Biblia? Que un día usted y yo, los que tienen pruebas, problemas, luchas, cansancio, rodillas cansadas, desánimo, cansancio emocional y espiritual, mi Biblia dice que un día le veremos a Él cara a cara. Usted estará frente a Dios, hermano, y la gente ha pagado por ver hombre. Yo quiero decirle, hermano, un día usted como hijo de Dios, el gozo que tiene delante es que va a estar un día cerquita a Dios y lo va a ver y lo va a contemplar. Gloria al nombre de Jesús. Seremos vestidos de esa misma naturaleza. Oh, hermano que está aquí en esta mañana, el gozo puesto que tenemos delante debe ayudarnos a permanecer, a ser fieles, a sostenernos, a servir, a amar, a vencer la lucha, la prueba, lo que sea, hermanos, por el gozo que tenemos delante. Déjeme terminar diciéndole: no te rindas. Lo que tenemos por delante no tiene precio. Pelea la buena carrera. Mantente en la carrera. Sé fiel hasta el final, que te van a dar la corona. Insiste, persiste, resiste y nunca dejes de insistir. Dijo este hombre Neil Armstrong cuando subió a la luna: qué bueno que haya un cristiano que diga caso cerrado, mi vida es de Jesucristo y yo voy a terminar con Él hasta el final mi carrera. Nos veremos en el cielo. Qué bueno que hayan cristianos que digan: atrás no volveré. Le voy a servir a Dios, que Dios cuente conmigo. Pero yo termino esta carrera. Qué bueno que hayan cristianos que digan: yo no me rindo.
Y qué bueno que hayan cristianos que esta mañana revisen la carrera y digan: ¿cómo vivo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo vives tu vida cristiana? ¿Cómo caminas este camino? No lo camines de cualquier manera. Sé consciente de la misión. Sé consciente del gozo que tienes delante. Sé consciente que lo que tú tienes, ni todo el oro del mundo lo compraría. Pastor, es que estoy cansado, enfermo, triste, problema, pero sé consciente del gozo. Estaremos frente a Dios. Ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni angustia. Las cosas viejas pasaron. Estaremos rodeados de ángeles, de arcángeles, de serafines, de querubines, de los santos, de los apóstoles, los profetas y los fieles a Dios. ¿Por qué no está de pie esta mañana y alaba a Dios? ¿Por qué no está de pie y lo alaba un momentico? Alabe a Dios, hermano. Dele un aplauso al Señor y dígale algo a Dios en esta mañana. Yo le invito. Yo quiero invitarle esta mañana. Y si hay alguien que necesita venir a este altar, yo le invito a que venga a este altar. Si hay alguien que no está viviendo esta vida cristiana como debe vivirla, venga. Si hay algo de que arrepentirnos, dígale a Dios esta mañana: Señor, aquí estoy ante ti, Dios mío. ¿Habrá alguien que quiera venir a este altar esta mañana? ¿Cómo estás corriendo esta carrera? ¿Cómo vas? ¿Vas a llegar? ¿Cómo vas? ¿Vas a terminarla? ¿Cómo estás viviendo la carrera? Cierra tus ojos y dile a Dios algo esta mañana. Dígale a Dios algo. Dígale a Dios. Si hay que venir al altar, venga, hermano, hermana. Si hay que venir al altar, venga y hable con Dios un momento. Pero dígale a Dios: Señor, ayúdame a vivir este camino y a caminar esta carrera, a ser consciente de ella. Dios, más allá de lo que nunca Dios, ayúdanos a permanecer. Alabe a Dios, hermano, alábelo. Hermano, alabe a Dios esta mañana. Hay una carrera por delante. Si tu diestra me ha Sí, Señor. traído hasta aquí, no puedo callar. Dígaselo con el alma. No puedo callar. Tengo pruebas, luchas, pero sigo. Si tu mano hasta Jóvenes, aquí me ayudó, no vuelvo atrás. no vuelvo No atrás. vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Canto una alabanza Sí, Señor. igual, Aleluya. pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. Sí, Señor, gracias. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Gracias, Señor, gracias. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Sí, Señor. En mi desierto
Aleluya. Si tu diestra Sí, me ha Señor. traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dígaselo a Dios esta mañana. Camino a la Señor, cruz de tu amor. sigue la carrera, señorita. Yo soy Sigue la carrera, joven. sangre me limpió, Hermano, sigue. no vuelvo atrás, Sigue. no vuelvo atrás. Si tu Sigue. diestra me ha traído hasta aquí, Sigue, sigue. no puedo callar, Sigue, insiste. No te rindas. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. He decidido Decidido seguir a Cristo. seguir a Cristo. He decidido Decidido seguir a Cristo. seguir a Cristo. No vuelvo No atrás. vuelvo atrás. No vuelvo. Vuelvo atrás. Cristo adelante y el mundo atrás quedó. Cristo Cristo adelante adelante y el mundo atrás quedó. atrás quedó. Cristo adelante y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya. Sí, Señor. Si tu diestra me ha traído No te hasta rindas, aquí, mi hermano. no puedo callar. A pesar de los problemas, Puedo callar. aunque las rodillas estén cansadas, Hasta aquí me ayudó. No sigue, vuelvo atrás, sigue, no vuelvo atrás. sigue. Sigue a Cristo, síguelo. Te seguiré. Te seguiré. Amén. Te seguiré. Aleluya. Aleluya. Seguiremos. Serviremos a Dios. Gloria al Señor. Siéntense, hermanos. Quedamos con escuela dominical un momentico. Ya vamos a terminar. Vamos a quedar con escuela dominical un momento, por favor.